fuente para representar el objeto que estamos dibujando. Entonces, eso lo vamos a armar en bibliotecas. Por ejemplo, lo que yo les decía de los planitos de la red eléctrica, o los planos eléctricos nuestros. Nosotros los tenemos normalizados. Entonces, tomamos esa norma para generar el símbolo que va a representar el objeto, ¿no? O sea, vamos a tener nuestra librería de símbolos. ¿Qué es lo que vamos a hacer también? Al bloque lo vamos a insertar directamente. Inclusive, para no tener que andar copiando los objetos individuales. Inclusive, cuando en personalización les enseñemos macros, nosotros vamos a enseñarles a insertarlos en forma repetitiva, como cuando hacen el donut. ¿Se acuerdan que con el donut, mientras ejecutábamos, seguía estando en nuestro cursor el donut, la figurita del donut? Bueno, en nuestro caso, vamos a tener los bloques de esa forma. Entonces vamos a ir poniendo directamente sin tener que salir de la orden. Entonces, cuando terminamos de poner ese tipo de bloque, hacemos el escape y termina la orden. Bueno, vamos a poder revisar los dibujos de manera eficaz. ¿Por qué? Porque vamos a poder insertar siempre bloques nuevos y, llegado el caso, por algún motivo que haya que redefinir un bloque, por ejemplo, no sé, el poste de madera, el simbolito mío, yo trabajo en EDEA, el simbolito del poste por norma se cambia. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Un segundo que estoy habilitando. En el caso, cambia el símbolo. Imagínense los miles de postes de madera que puede tener EDEA en todo Mar del Plata. Tendríamos que borrar, si fuera con dibujo común, tendríamos que borrar los elementos que representaban y después ir poniendo, dibujando y copiando los nuevos postes con el nuevo símbolo, o mejor dicho, cambiando por el nuevo símbolo, el símbolo viejo que estaba dibujado. Acá, lo único que tenemos que hacer es al bloque cambiarlo. Hay un proceso, después lo vamos a ver. Cambio, lo adapto al nuevo bloque, al nuevo símbolo, perdón, al de ese bloque, al nuevo símbolo, y después lo vuelvo a armar con el mismo nombre que tenía el bloque viejo. Y en forma automática cambian todos los bloques del dibujo. ¿Se entendió? Es decir, si mi jefe en EDEA me manda, o alguno de ustedes, el jefe de EDEA, les manda a cambiar los bloques y supuestamente no sabe, ustedes le pueden decir, qué trabajo, deme un par de días, no, sería deshonesto, decir, sí, perfecto, en media hora tiene plano nuevo. Eso sería la respuesta de ustedes. Entonces, arman el bloque con el formato nuevo, ponen el mismo nombre y en forma automática todos los miles de postes que puede haber en el dibujo, con ese nombre, exactamente con ese nombre, automáticamente pasa a el nuevo símbolo. Así que, y ahí pueden demostrarles al jefe de proyecto de que ustedes manejan AutoCAD en forma avanzada y eficiente. En broma les digo esto, pero para que se den una idea, si hubiese que en un plano como uno de redes de EDEA, donde tendrían que borrar el dibujito común y silvestre,
armar un nuevo dibujito y después volver a copiarlo, sería directamente un trabajo importante. Bueno, eso lo vamos a definir como redefinición de bloques existentes, cuando llegue el momento de ver la hacemos en la teoría. Bueno, ¿qué otra cosa con utilizar bloques? Vamos a ahorrar espacio en el disco o en el mucho más chico, porque AutoCAD en su base de datos, o sea, dentro del DWG, en su propia base de datos, solo va a guardar los datos del objeto primitivo, de cómo está formado, de las primitivas, o sea, el circulito, las dos linitas y el hatch. Eso es lo que guarda en la base de datos. Y el nombre del bloque, más algunas cositas más que no voy a entrar en detalle. Entonces, ¿qué va a hacer después? Cuando nosotros empezamos a pegar esos bloques o a insertar los bloques, AutoCAD va a ver que en su base de datos existe ese bloque con ese nombre y con esos objetos. Y los va a representar. Como nos representaba antes las líneas, los círculos y demás, bueno, nos va a representar eso. Y el único dato, o varios los datos que va a guardar en realidad, van a guardar como dato nuevo las coordenadas de esa inserción, más la capa donde fue insertado, más algunas características propias como puede ser color que fue definido con tipos de línea y demás. Pero básicamente solo guarda los datos de dibujo del primitivo, del primer bloque. Y después lo único que hace, va cambiando las coordenadas, que en realidad son los datos nuevos. Cuando ustedes copiaban antes, ¿qué volvían a copiar? Volvían a copiar el círculo, el hatch y las dos linitas. Y en realidad lo único que estaba cambiando eran las coordenadas, suponiendo que estén todos en la misma capa, ¿no? Entonces, vuelven a copiar en otro lugar, vuelven a generar todos datos nuevos, que ya de los círculos, las dos linitas y el hatch. Y esos son datos redundantes para AutoCAD si yo uso bloque. Entonces, guarda el primitivo y va guardando todas las coordenadas nuevas. Así que eso hace que los archivos sean muchísimo más chicos. No lo vamos a ver en dibujos comunes y silvestres, seguramente, pero como les planteaba, un plano de DEA con toda la red eléctrica, por ejemplo, en Plata, hay diferencias sustanciales. Bueno, ¿qué podemos hacer con los bloques? Le vamos a poder, en el momento de la inserción, le vamos a poder asignar un factor de escala y un ángulo de rotación a cada uno de los bloques que insertemos. Así que en el momento de la inserción nosotros podemos decidir si lo queremos escalar o no. En muchos casos, por ejemplo, los planos eléctricos nuestros, cuando estamos poniendo los símbolos eléctricos, por ejemplo, definimos el bloque para que tenga una relación de aspecto buena con los ambientes, con el dibujo, pero se nos complica por ejemplo, en los baños, o en algún lugar pequeño donde tenemos que ponerlo. Entonces, en lugar de generar bloques nuevos, en el momento de la inserción, los achicamos un poquito. Ponemos un factor de inserción o factor de escala de inserción, .7, .8, lo que sea.
Y el símbolo es exactamente, el bloque es exactamente el mismo, pero un poquitito más chico. Entonces estéticamente queda perfecto. Y lo único que tuve que hacer es en el momento de inserción, escalar. Y después, en el momento de inserción, también se lo puede rotar para que, por ejemplo, coincida con las paredes o la representación de las paredes. Por si tiene que estar vertical, o horizontal, o lo que sea. ¿Qué otra ventaja tenemos? Que esa escala podemos cambiarla por dirección de coordenadas. Cambiarle el factor en X, en Y o en Z. Bueno, X y Y es lo que trabajamos nosotros. Ahí tienen un dibujito donde muestra que está escalado en X, en Y, como rotar. Eso, dibujito que muestra que se puede. Bien. Acá lo que voy a comentarle ahora es importantísimo. ¿Por qué? Porque depende de cómo nosotros armemos. Depende de cómo nosotros armemos los bloques para que el resultado sea satisfactorio y nos responda a nosotros y no a lo que quiere el bloque. ¿Está? Así que hay una forma de armar los bloques para que se comporten de determinadas maneras. Así que lo que hay que tener en cuenta cuando vamos a armar el bloque, primero vamos a dibujar lo que sería el simbolito. Usaremos círculo, línea, string, lo que sea, cortaremos y armamos el simbolito. Bien, esos objetos de dibujo o entidades, que las llamamos primitivas, siempre van a conservar su capa y sus propiedades originales, que sería el color, tipo y grosor del hilo. Nosotros, esas primitivas, vamos a tener que tenerla en cuenta cuando las dibujamos, qué es lo que queremos finalmente del bloque. Si yo quiero que ese bloque siempre mantenga su capa, por ejemplo, postes en el plano de idea, que siempre aparezca la capa postes, esos objetos simples los voy a tener que dibujar en una capa postes. Y si quiero que tengan un color determinado, se lo tengo que fijar también en ese momento. Tengo que tener en claro que eso se va a mantener, haga lo que haga la persona que está dibujando. Cada vez que yo empiece un dibujo nuevo, al insertar el primer bloque, en forma automática, AutoCAD va a crear la capas. Por más que yo quiera ponerlo en otra capa distinta, siempre va a aparecer esa capa. Eso lleva a tener en cuenta la versatilidad del bloque. Después vuelvo sobre este tema. Pero ustedes tienen que tener en claro que donde están dibujadas las primitivas, esa capa se va a conservar. Después les voy a decir cómo no hacer eso. Y va a mantener las propiedades originales. Bien, en el momento de insertar ese bloque, los elementos se van a alojar en la capa de origen y van a mantener las propiedades originales. ¿Ya? Eso significa que me va a crear capas si el bloque está definido en capas. Que no las voy a poder borrar ni las voy a poder alterar
mientras haya un bloque dentro de ese dibujo. Después hay que tener en cuenta la referencia del bloque. La referencia es la inserción de cada bloque. Cada bloque va a tener su propia referencia, que tiene que ver con lo que les dije de la base de datos. Se va a mirar a la base de datos a ver si existe ese bloque o no. Esa referencia del bloque va a depender de la capa donde va a ser insertado, donde fue insertado. ¿Está? Así que hay que tener en cuenta que cada elemento que dibujo, dos cosas acá. Por un lado, los elementos primitivos, que fueron, en qué capa fueron dibujados. Y por otro lado, hay que tener en cuenta la inserción del bloque. La inserción va a depender de la capa corriente, en la capa donde yo lo inserté. Esas dos cosas hay que manejarlas bien para que el bloque se comporte de determinada manera. Eso hay que tenerlo bien en claro en el momento de crear el bloque. ¿Eh? ¿Qué es lo que a mí me conviene hacer? A mí me va a convenir, por el tipo de bloques que vamos a manejar dentro de las normas y los dibujos, mapas, planos que vamos a hacer, que esas dos particularidades, dónde fueron dibujados y dónde fueron insertados, sean lo más simple de manejar. Y que el bloque responda a todas las posibilidades que yo quiero de los dibujos futuros. O sea, que el bloque sea versátil. Para que eso sea versátil, hay una serie de condiciones que me va a permitir que el bloque, o sea, los objetos, y la inserción coincidan. Entonces, si yo creo el bloque de esa forma, que coincidan esas dos partes, el bloque va a ser independiente de donde yo dibuje los objetos. Y, de donde yo le inserte los objetos de eso, el bloque. Y va a tener un comportamiento similar a un objeto simple, como el círculo, la línea, etc. ¿Qué es lo que nos conviene hacer? Los objetos dibujarlo en la capa 0. Si yo los objetos los dibujo en la capa 0, cuando los inserte, van a estar en la capa de inserción, en la capa corriente. Por lo tanto, los objetos y la referencia del bloque, esas dos partes que les decía, van a coincidir con la capa donde yo voy a alojar esos bloques. En la capa, por ejemplo, post. ¿Está? Si yo hago eso, los objetos dibujados en la capa 0, cuando arme el bloque y esté parado en la capa 0, todo lo hago en la capa 0, cuando lo inserte en la capa del nombre que sea, va a respetar las condiciones que yo haya definido. Y no me va a crear capas nuevas. No generaría capas nuevas. Como si, en lo que venía explicando antes, que en el momento de un dibujo nuevo,
si yo no dibujé los objetos en la capa 0, cuando inserte por primera vez ese bloque, primero me va a insertar, me va a crear la capa con el nombre que tenía cuando armé el bloque. O sea que el bloque, en resumen, viene con la capa asociada, con la capa donde fue armado el bloque, con la capa donde estaban las primitivas. Y no la puedo borrar porque forma parte del bloque. Si yo no quiero eso, porque yo lo que busco con mi símbolo es versatilidad, lo que tengo que hacer es dibujar en la capa 0 y armar el bloque, todo el bloque en la capa 0. ¿Eh? Entonces, cuando yo inserte en un dibujo en blanco, ese bloque, el bloque no me va a generar ningún tipo de capa. Esa es la forma en la que yo me aseguro de no tener capas heredadas con el bloque. Eso por un lado. Sí, a esos objetos que fueron dibujados en la capa 0, yo le asigno las propiedades, o sea, color, tipo de línea y espesor de línea. Ustedes ya vieron lo que significa bylayer. Yo voy a hablar del color, pero es para las otras dos, espesor y grosor de línea. Sí, las propiedades asignadas en la barrita figuran como bylayer. Al insertarse el bloque, que fue dibujado los objetos en la capa 0, va a adoptar las propiedades de la capa corriente, de la capa que yo invente en ese momento, a que yo póngale un nombre en ese momento. ¿Está? Va a depender de las propiedades de los, que yo le asigne, por ejemplo, del color que yo le asigne a esa capa. Si la capa era azul, en el momento de insertarse, los bloques van a tomar el color azul. Si esa capa es verde, la cambio a verde, esos bloques insertados van a cambiar a verde. Pero no van a poder, no van a adoptar el color explícito que yo defina en ese momento, porque va a ser bylayer. Todos vieron que también hay una opción byblock, que no la hemos usado hasta ahora, y yo les dije que la vamos a ver con bloques y atributos, ¿se acuerdan? Bueno, byblock va a permitir que el objeto que se inserte adopte las propiedades actuales, como estén habilitadas en la barrita, por ejemplo, de color en ese momento. Por ejemplo, si está en bylayer, va a tomar el color de la capa ese bloque. Pero si yo quiero un color explícito, cambio y pongo el color explícito, por ejemplo, rojo, y el momento que se inserta va a tomar el color rojo. Es decir, va a tomar las opciones que estén predefinidas en el momento de inserción, predefinidas en la barrita de propiedades que siempre la tenemos visible. ¿Está? Y después, como aclaración general o resumen, si queremos, si el bloque fue armado en la capa 0 y en el momento de armar el bloque con todos esos objetos los tenemos en byblock, capa 0 y byblock, el comportamiento de ese bloque va a ser exactamente igual que dibujar cualquier entidad simple, como si fuera un círculo, una línea, etc. ¿Está claro?
que si nosotros queremos versatilidad, vamos a definir los objetos en la capa 0, va a estar todo en ByBlock y vamos a crear el bloque estando parado como capa corriente en la capa 0. Todo en la capa 0. Entonces, yo de esa forma me independizo de todo. Y sé que ese bloque se va a comportar con un objeto simple, como una entidad simple. De la otra forma, puede existir, por razones de dibujo, o por criterio, o por lo que quieran, que si ustedes arman en otra capa, bueno, ya lo expliqué. Traerá heredadas determinadas capas, traerá determinadas características. El estar definido el bloque así en forma capa 0 y ByBlock me permite que, por ejemplo, yo creo una capa que se llame postes y otra capa que se llame postes proyecto, que voy a hacer ampliar una línea. Bueno, el mismo bloque que tienen distintos colores, por ejemplo. La capa proyecto la pongo en verde y la existente los postecitos que estén en rojo. Yo el mismo bloque lo inserto en una u otra capa en función de lo que esté haciendo. Lo único que tengo que hacer es saltar, poner capa corriente la que corresponde. Si voy a proyecto, pondré como capa corriente proyecto e inserto el mismo bloquecito y va a tomar el color, por ejemplo, bylayer. Pero dentro de esa bylayer yo quiero que por algún motivo un par de bloques estén en magenta, pongo, antes de insertar ese par de bloques, pongo en color, pongo magenta, inserto los dos bloques y esos dos bloques van a tomar el color explícito magenta y me va a diferenciar por más que esté en la capa que estaba verde, había dicho. Eso es lo que uno llama versatilidad, que ese mismo bloque sirva para todas las opciones que tenga contempladas. Ojo, yo puedo armar el mismo bloque con otras características, que inserte una capa. Armar un bloque es muy fácil. Tengo las órdenes y lo puedo hacer. Pero lo importante es que yo voy a armar bloques y voy a generar librerías de símbolos con esos bloques para todos los planos que voy a ir haciendo en el futuro, para evitar todo el trabajo extra que hablé al principio. Entonces, cuanto más versátil, menos problemas voy a tener, o menos pérdida de tiempo voy a tener. El problema no sería porque armo un bloque nuevo en el momento que lo necesito. Así que eso sería la parte de conceptual de bloques. Bueno, ¿alguna pregunta, dudas? Pregunten y conecten el micrófono. Quien tenga dudas. Necesitan que explique, que amplíe alguna de las explicaciones. Después voy a hacer un par de bloquecitos. Bueno, parece, ¿se durmieron todos?
o están impactados con lo que son los bloques y atributos. Bien. Bueno. Después lo pueden releer esto. No, una vez que uno tiene en claro, no hay problema. Así que bueno, supongo que acá Constanza me contestó, Dalara, supongo que los otros están tan impactados con los bloques que no reaccionan. Bueno, bueno, Martina también. Bueno, Francisco. Y bueno, no me aclaran si están impactados o entendieron todo. Bueno, seguimos, que nos quedan unos 6 minutitos. Bueno, explico cómo armar los bloques y bueno, Martina está impactada, dice, está todo impactado. Bueno, eh, después cuando arranque, después de la mini pausa, vamos a armar un par de bloquecitos y les voy a mostrar que no es. El armado es muy simple y lo único que hay que tener en cuenta es la reglita esa de capa cero y by block. Bueno, ¿dónde vamos a encontrar las herramientas? En el menú Draw, Block y Make. En la barra Draw también, y lo directo es en la línea de comando. Bueno, se nos va a abrir este cuadro de diálogo. Es un cuadro relativamente sencillo, en el que hay que tener un par de consideraciones, nada más. El nombre del bloque, ese nombre, que no pongan códigos, cosas raras, porque después es difícil encontrarlo, así que el nombre lo más representativo posible. Va a pedir que definamos un punto base. Ese punto base es importante cómo elegirlo, porque de ahí va a venir colgado en el cursor. Si yo elijo cualquier punto base, ese bloque después me puede ser complicado en el momento de la inserción ponerlo en la coordenada exacta que quiero. Entonces, siempre que armen un bloque, analicen cuál es el punto que mejor se adaptaría en el momento de la inserción. Así que lo tienen que tener en cuenta y es simple. No usen XZ porque no tiene sentido, sería una locura. Después, los objetos. Los objetos se va a abrir, bueno, antes, cuando les decía que en el punto base tienen la opción de pick point para elegir un punto característico de las figuras que están ahí, donde va a venir pescado el bloque. Se les va a abrir pick point, cuando hacen pick point, para poder elegir y usar algún tipo de referencia en entidad. Para elegir bien el punto. Bueno, después seleccionar los objetos. Cuando hacemos clic en seleccionar objetos, se nos abre también un cuadro de diálogo para que todos los elementos individuales o primitivos sean elegidos. Y acá tengo la opción de retener, que va a mantener los objetos en estado original, o sea, las entidades son independientes. El bloque lo arma, pero tomando eso como referencia, pero eso no me lo convierte en bloque. Sí, me lo convertiría en bloque en la segunda opción, convertir tu bloque,
convert to block, esas primitivas automáticamente se convierten en bloque en el delay. Y delay borra los objetos directamente, arma el bloque y borra los objetos primitivos. Bueno, acá en descripción podemos poner en ese cuadrito alguna aclaración. ¿Qué sé yo? Bloque de poste con atributos, por ejemplo. Poste de madera con atributos. En ese cuadrito de descripción. Las unidades, normalmente las conviene, dependiendo de la simbología y cómo la hemos armado, que esté sin unidades. Pero ahí si no, tendría milímetros, metros, todos los demás. Bueno, si marcamos la escala uniforme, es para impedir que el bloque sea escalado. Bueno, si está esta otra casilla activada, se me está acabando el tiempo. El bloque puede ser explotado una vez que se insertó. Yo cualquier bloque lo puedo desarmar posteriormente con la orden explode. Lo exploto y vuelve a la primitiva. Bueno, esto, en unos minutos, segundos se corta. Bueno, sí, ya se corta. Bueno, volvemos en unos minutitos.